Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Algo que usted tiene que estar totalmente seguro es que Dios sigue confiando en cada uno de nosotros. Escuche bien, Dios ha puesto nuestra confianza en nosotros y por esa razón Él nos ha dado hijos, Él nos ha dado propósitos eternos y esos propósitos están para ser cumplidos. No crea lo que el enemigo muchas veces dice, que nuestra vida no tiene importancia, que nuestra vida es insignificante, que debido al pecado que hay en nosotros o debido a que hemos cometido muchos errores, el Señor nos ha desechado y por lo tanto ya no somos útiles. Eso es lo que el enemigo quiere poner en nuestra mente. Eso es lo que el enemigo quiere poner en nuestro corazón. Y muchas personas viven en base a esa mentira y por lo tanto ellos mismos han perdido la confianza en sí mismos. Pero algo importante que usted tiene que saber es que Dios no ha perdido la confianza en nosotros. Por la eternidad seguirá diciéndose que el Señor entregó la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El saber que Dios tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros nos da la perspectiva correcta para poder vivir esta vida seguros y confiados. Esa es la forma correcta. Pero cuando el enemigo nos hace fijarnos en solamente lo que nos falta o nos hace fijar en las dificultades, entonces él logra que nosotros vivamos infelices, que nosotros seamos desgraciados y que entonces vivamos siempre tristes, siempre pensando en lo que nos falta, siempre pensando en lo que no tenemos. Por eso mucha gente vive en amargura. Por eso usted va a encontrar en el mundo mucha amargura, mucha tiniebla, mucha crisis. Pero cuando usted vive bajo la cobertura de Dios, sabe que todas sus necesidades están cubiertas. No sus caprichos, sino sus necesidades. Porque cuando Él es nuestro pastor, dice que nada nos faltará. Y nada nos faltará. Y esa es la promesa de Dios. Cuando nosotros entonces podemos tener la perspectiva correcta, podemos vivir seguros y confiados en esta vida y con la expectativa de la vida eterna. Porque eso es lo que Dios quiere. Que usted sepa que esta vida es buena, pero que la eternidad va a ser mucho mejor. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para vivir las dos, tanto esta vida como la eternidad. Aunque quizás algunas de nuestras acciones nos hacen perder la confianza en nosotros mismos y pensar que nuestro Padre Celestial también ha perdido la confianza en nosotros. Pero sin embargo, quiero dejarle una buena noticia. Dios es fiel y verdadero. Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, lo que Él ha dicho, eso lo hará. El Señor sigue confiando en cada uno de nosotros. Él, cuando nos salvó, sabía que nosotros íbamos a fallar. Sabíamos que Él sabía los errores que íbamos a cometer. Él sabía los pecados que íbamos a cometer y de los cuales no íbamos a arrepentir. Pero aún así, sabiendo todo lo malo y todo lo negativo que teníamos nosotros en nuestra vida, Él decidió dar la vida, Él decidió dar su vida por nosotros. Eso es amor, hermano. Eso es amor a la máxima potencia. Por eso la palabra de Dios es una carta de amor y tenemos que leerla de esa manera, de esa perspectiva. No es un libro de historia, no es un libro de ciencias, es una carta de amor y es la mejor carta de amor
en donde el Señor demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por todos nosotros los pecadores. Por lo tanto, la confianza de Dios sigue en pie. Su vida sigue siendo importante, su vida sigue siendo significativa y no importa la edad que tenga, no importa los errores que haya cometido, no importa cuánto pecado ha tenido que arrepentirse, la confianza de Dios sigue intacta, el propósito de Dios sigue en pie hasta el último segundo de su vida. Dios lo seguirá buscando, Dios lo seguirá adoctrinando, Dios lo seguirá moldeando para que el propósito eterno de Dios se cumpla. Recuerde, la perspectiva correcta es que esta vida es buena, pero la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Hay un precioso predicador mexicano que dice esta frase y es realmente muy, muy bueno. Dicho esto, sabiendo entonces que Dios tiene confianza todavía en nosotros, aunque quizás nosotros mismos hemos perdido la confianza en nosotros mismos, quiero llevarlo a la palabra de Dios. Abra su Biblia y en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Queremos dejar en claro la idea de que Dios sigue confiando en ti, mi hermano. Dios sigue confiando en cada uno de nosotros. Dios sigue confiando en nuestra iglesia. Y por eso nuestra vida es importante y significante para ese precioso Dios que nos ama. ¿Tiene ahí abierta su Biblia? En el libro de Éxodo, capítulo 3, y voy a leer del versículo número 1 al versículo 10. Para ponernos un poco en contexto. El Señor llama a sus siervos, incluso en años, cuando están en años muy entrados, porque la promesa de Dios se cumple, porque el propósito de Dios tiene que cumplirse. Aquí vemos a un Moisés de casi 80 años o de 80 años ya, y quizás él mismo había perdido su confianza en sí mismo, pero Dios nunca la pierde. Dios lo sigue buscando, así como te está buscando a ti. Así como, aunque esté se vea enfermo, debilitado, con un cuerpo envejecido, quizás pintando canas, pero Dios tiene propósito eterno para nosotros y Él nos seguirá buscando porque la confianza de Dios en nosotros está intacta. Aquí vemos a un hombre llamado Moisés, el cual va a ser reclutado por Dios para una gran misión. Y es la misión que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Ir a liberar a su pueblo. Ir a liberar con la palabra de Dios a ese pueblo que está sumido en la vergüenza, en el oprobio, en el pecado. Que Faraón lo tenía preso y esclavizado y utiliza a un hombre de 80 años que quizás ya se había olvidado de lo grande que él fue en algún momento, pero los próximos años serán los años de más victoria para este Moisés. Éxodo 3, versículos del 1 al 10 dicen lo siguiente. Leo en el nombre del Señor. Ponga atención. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios
y saqué a tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Incline su rostro por un momento. Buen Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Hemos leído, Señor, aquella preciosa palabra que tú nos dejaste, Señor, para que en los momentos de dudas, para que en los momentos de tinieblas, esta sea la palabra que nos alumbre el entendimiento. Esta palabra tú nos dejaste para que en los momentos de debilidad ella sea nuestra fortaleza. Esta es la preciosa palabra que tú nos dejaste para que en los momentos en que nos falte sabiduría de ella podamos obtener tu sabiduría. Por eso te ruego, Señor, que el precioso Espíritu de Dios esté aquí con nosotros y en nosotros y nos dé la sabiduría necesaria para entender la profundidad de tu verdad. Porque confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, amado amigo, necesitamos que en su corazón y en su mente esté claro que Dios sigue confiando en nosotros, que nuestra vida es importante y significativa para este Dios maravilloso al cual adoramos y exaltamos, el cual nos sostiene en los momentos de dificultad, el cual pese a que estemos pasando en batallas, Él pelea nuestras batallas. Quizás usted haya escuchado o quizás haya llegado a su mente pensamientos como estos. Dios ya no confía en ti. Dios te ha desechado. Dios no cumplirá su propósito en tu vida. Pero amado amigo, amado hermano, esto es una mentira del infierno. Porque el Dios Todopoderoso ha entregado a la vida de su Hijo unigénito Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso ha quedado por la eternidad establecido. Todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna. Todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna. Por lo tanto, tiene propósitos no solamente para esta vida, sino propósitos eternos que nosotros hoy no lo sabemos, pero que existen ya en el corazón de nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, todo aquel que cree en el Señor, entonces cree en esa verdad. Dios ha dejado su trono de gloria, su trono de honra, su trono de alabanza para venir a rescatarnos, a venir a rescatar a lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Usted y yo estábamos extraviados. Usted y yo éramos hijos que no estábamos viviendo conforme a lo que el reino establece. Y cuando nuestro corazón es impactado por esa palabra de Dios, entonces volvemos a la vida y podemos tener esa preciosa relación con el Dios Todopoderoso. Amén. ¿Usted es un hijo rescatado? Somos rescatados. Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre la roca firme que es Jesús. Él cambió nuestro lamento en danza y por eso hoy, pese a las circunstancias que quizás son negativas, nos buscamos la forma de alabar y exaltar al Dios que se merece toda honra, toda gloria y toda exaltación. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico que acabamos de mencionar, lo más seguro es que quizás venga a nuestra mente que un Moisés de ya 80 años para la fecha no tenía nada que aportar al reino de Dios. Quizás a los 80 años uno dice, oye, ya viví mis mejores momentos, ya no existe nada bueno que pueda encontrar o que pueda darle al Señor. Sin embargo, si analizamos correctamente la vida de Moisés, podremos ver que la vida de Moisés se divide en 3 etapas y cada una de 40 años. Sus primeros 40 años, Moisés vivió en el palacio de Faraón como un príncipe. Él era una persona muy importante y muy influyente. 40 años estuvo viviendo como un príncipe en el imperio egipcio. Fue educado, aprendió muchas cosas, aprendió su cultura, vivió. Él era un hombre importante, un hombre influyente, era un hombre que realmente era respetado. Sin embargo, sobrevino un error muy grande en su vida.
De repente vio que estaba un egipcio maltratando a un hermano judío y él por defenderlo mató al judío. Y cuando el faraón se enteró de que el Moisés había matado a un judío, quiso matarlo también a él. Y entonces Moisés huye a los 40 años, huye de ese palacio, huye de esa vida y se mete entonces ahora en el desierto, va a la tierra de Madián y escapa de la muerte que Faraón le había prometido y se va a refundir en el desierto. Y uno puede decir, oye, esta vida de desierto, 40 años vivió ahí. Entonces sobrevino ese error, Moisés mata al egipcio y él huye hacia el desierto. Y en un momento dado entonces se encuentra este ex príncipe de Egipcio, se encuentra ya en el desierto caminando y ve a un grupo de mujeres, pastoras ellas, que estaban tratando de sacar agua para quitar la sed de sus ovejas. Y eran molestadas por otros pastores. Entonces, Moisés, este joven de 40 años, al ver esto, las defiende y las defiende de estos agresores. Y entonces cuando el papá de este grupo de pastoras, de estas hijas, se da cuenta que un hombre las había protegido, le dice a ella, ¿y por qué no lo traen? Invítelo, ¿cómo es posible que no seamos nosotros hospitalarios? Porque el pueblo de Dios es hospitalario. Y entonces los invitan y se dan cuenta que Moisés era la persona que había defendido a las hijas de Yetro. Y Yetro en agradecimiento les ofrece en matrimonio a una de sus hijas, a Séfora. Y vive 40 años en el desierto. Y en ese momento es cuando ocurre esto que estamos mencionando, relatando. 80 años tenía Moisés cuando Dios lo vuelve a llamar, cuando Dios lo busca, cuando Dios lo encuentra, cuando Dios entonces quiere seguir utilizando para el propósito con el cual él venía destinado. 40 años habían pasado de ser de una persona influyente, una persona importante, a ser ahora un ilustre desconocido en el desierto de Madián. No sé si usted conoce, pero para los egipcios la labor de pastor era una labor muy mal vista. Sin embargo, él pasó entonces de ser un gobernador de egipcio a ser un pastor de ovejas, a pasar a ser de un gran conocido a un ilustre desconocido. De hecho, estos 40 años de pastor, si usted ve en la iglesia, solo se menciona un versículo. De los 40 años primeros de Moisés, hay algunos versículos que lo nombra desde que él era un niño y fue encontrado y fue criado por la hija de Faraón. Pero de estos 40 años en el desierto, solamente existe un versículo. Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Pero hermanos, Dios, así como no ha desechado a Moisés, tampoco nos ha desechado a nosotros. Para contar los próximos 40 años de la vida de Moisés, se necesitaron 4 de los 5 libros del Pentateuco. Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio cuenta la historia del gran Moisés después de que el Señor lo encuentra en la zarza. Los primeros 80 años con media página de la Biblia es suficiente, pero de los próximos 40 años se escribieron 4 libros de su vida. ¿Se imagina cómo cambia la vida nuestra cuando nos encontramos con el Señor? ¿Cómo se transforma la vida nuestra de ser un ilustre desconocido, de aunque haya sido muy importante, de repente llegas al desierto, pero el Señor te encuentra en el desierto y de ahí te saca para que cumpla su propósito? Y esos 40 años son los que están por delante de cada uno de nosotros. Se necesitaron 4 libros para escuchar y para escribir todo lo que Dios hizo a través de Moisés. ¿Nota usted cómo cambia la vida cuando Dios nos encuentra? Los mejores logros que usted tiene por delante son los que el Señor aún no ha permitido que usted lo vea, pero es lo mejor,
Lo mejor está por delante, lo mejor está por venir. No importa cuántos años tenga, no importa cuántas canas tenga, no importa cuánta fuerza le quede. Lo importante es que usted está tomado de las manos de Dios y eso ha transformado su vida. Eso ha transformado su lamento en danza. Eso ha transformado su perspectiva de vida. Eso ha transformado su mente y corazón. Y ahora, ante las adversidades, usted puede decir, Señor, yo alzaré mi mirada a los montes y de ahí vendrá mi socorro del Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa es la postura. Así hay que vivir, como vencedor, no como derrotado, no como vencido, victorioso, alabando a Dios, no quejándome de todo lo que me está pasando mal. Amén. Primera cosa que queremos dejar después de tres pensamientos es que Dios hará todo lo posible por captar nuestra atención. Escuche bien, Dios hará todo lo posible por captar nuestra atención. Versículos 1 al 3 dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés, que al parecer vivía una vida tranquila, una vida relajada, una vida sin preocupaciones, una vida sin mayor propósito, era un pastor de ovejas. Se encontraba apacentando las ovejas de su suegro. Al parecer, era tan pobre su vida, era tan humilde, era tan sin propósito que ni siquiera tenía sus propias ovejas, porque las ovejas eran de su suegro Yetro. Imagínense hasta dónde el Señor tuvo que tratar con su vida, con su ego. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Vivía una vida quizás relajada porque Moisés ni siquiera era dueño de su propio rebaño y llegó hasta el monte Horeb. ¿Se imagina? Imagínense esto que está sucediendo. De repente Moisés lleva un rebaño, llega hasta el monte de Horeb, el conocido monte Sinaí, donde ocurrieron muchísimas cosas en ese monte, muchas cosas. Y ahí ese es el monte de Dios. El mismo monte Sinaí, el monte de Dios, y el Señor entonces, note este detalle, se le aparece el ángel de Jehová. No dice, se aparece un ángel de Jehová. No, se le apareció el ángel de Jehová. O sea, hay una exclusividad. Es decir, el mismo Dios descendió para poder captar la atención de Moisés. Y el mismo Dios le habla desde una zarza ardiente que no se consumía. Dios, hermanos, quiere captar nuestra atención. Dios quiere que nuestros oídos espirituales se vuelvan a encender. Dios hará todo lo posible por captar nuestra atención, aunque en ocasiones tendrá que hacerlo de forma dramática. A veces nuestros oídos y nuestros corazones están tan apagados, nuestro corazón está tan endurecido que el Señor tiene que utilizar herramientas muy dramáticas, muy drásticas para poder captar nuestra atención. Ahí a lo mejor puedo utilizar quizás alguna enfermedad, quizás algunos problemas familiares, quizás alguna calamidad doméstica, cualquier cosa, pero téngalo por seguro. Dios está dispuesto a hacer lo que sea para llamar nuestra atención. Por eso espero que con este mensaje nuestro corazón y nuestra mente y esos oídos espirituales estén atentos y estén abiertos a escuchar prontamente la voz de Dios y podamos entonces obedecerle y podamos volver a ser útiles en el propósito de Dios. No permite, hermano, no cierre su corazón a que Dios quizás tenga que usar herramientas muy potentes como alguna enfermedad, como alguna calamidad doméstica, como algún problema en la casa, para que podamos volvernos a la planta de tus pies, a la planta de los preciosos pies del Señor. Porque a veces somos tan torpes que cambiamos las prioridades. Es verdad que todo es importante y todo tiene su verdadera importancia, pero Dios es lo más importante. Poder destinar estas 2 horas, 2 horas y media para realmente adorar y estudiar la palabra de Dios y ser impactados por el mensaje de Dios tiene su valor. Es lo más importante, meternos en la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos orando?
¿Cuánto estamos leyendo la palabra? ¿Cuánto estamos buscando el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido? No perdamos la perspectiva. Necesitamos trabajar, sí necesitamos trabajar. Necesitamos mantener nuestros hogares, sí es verdad. Pero para que el devorador no quite lo que nosotros trabajamos con sudor y lágrimas, necesitamos estar protegidos por el Señor, por esta bendición, por esta promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Dios hará todo lo posible para captar nuestra atención. Por eso hizo esto para Moisés, una zarza que no se consumía, el Dios eterno, el Dios con un fuego santo, el Dios que jamás se extinguirá. Eso es lo que la zarza le estaba diciendo indirectamente a Moisés. Este Dios eterno, este Dios de fuego, este Dios autosuficiente, este es el Dios que ha venido a buscarnos a cada uno de nosotros. Segunda verdad que necesitamos que quede claro es que debo acercarme a Dios con reverencia. Versículos 4 al 6. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios exige a todo aquel que se acerque a Él reverencia, respeto, temor, mucho más a aquellas personas que Él va a usar, a sus líderes. Necesitamos acercarnos a Dios con respeto, con reverencia. Entendiendo que respeto o reverencia es una actitud de profundo respeto y amor, una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Al ver el Señor, Dios Todopoderoso, que Moisés se iba a acercar de manera irreverente, le llama la atención. El ángel de Jehová le dice, Moisés, Moisés, dos veces le llama la atención para alertarlo. Moisés, Moisés. E inmediatamente este responde, heme aquí. Dios le advierte, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El Dios santo, el Dios de la santidad suprema, el Dios que quiere llamar nuestra atención para poder entonces captarla totalmente, Él se ha acercado a nosotros. Nuestro hogar es una tierra santa porque la presencia de Dios está ahí. Por eso es que yo tengo que acercarme a Él con reverencia, con respeto, con temor y temblor. Y el Señor le advierte, quita el calzado de tu pie. Esta es tierra santa. Hermanos, nuestro hogar puede ser una tierra santa. Si en ese lugar hay reverencia, si en ese lugar hay alabanza, si en ese lugar hay exaltación para el Rey de Reyes, mi hogar puede ser un lugar santo, porque la presencia de Dios va a morar donde hay alabanzas. Él se mueve en medio de su pueblo, Él se mueve en medio de las alabanzas, Él se mueve en medio de la adoración. ¿Se da cuenta por qué es importante entrar a sus atrios con acción de gracias? El Señor puede cambiar la atmósfera de su hogar. No importa la tiniebla que esté viviendo, no importa la enfermedad que esté viviendo, no importa la situación que esté viviendo, lo importante es que usted entre a su presencia con adoración, con respeto, con temor y con temblor. Al ver que el Señor, que Moisés se iba a acercar irreverentemente, dice, Moisés, Moisés, ten cuidado. El Dios santo, el Dios 3 veces santo te ha venido a buscar. No entres a mi presencia sin reverencia. Hermanos, de todas las cualidades de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia, el todo poder, ninguna se resalta más que la santidad. Santo, santo, santos. Él es el Dios 3 veces santo y pese a su santidad se acerca al pecador para salvarlo. ¿Se da cuenta lo importante que es usted para Dios? ¿Se da cuenta que Dios tiene propósitos tan grandes? No importa su edad. Si usted se acerca a Dios con reverencia, Él podrá cumplir su propósito en su vida. Aquí cabe entonces una pregunta. ¿Cómo me estoy acercando a Dios? ¿Lo estoy adorando? ¿Lo estoy exaltando? ¿Mi hogar es un lugar de alabanza y de adoración?
Si no es así, hoy el Señor nos está diciendo, ¿cómo te estás acercando a mí? Porque mi santidad te puede consumir, porque mi santidad puede romper y destruir el pecado, y si en ti hay pecado, tú serás destruido. Tengamos cuidado cómo me estoy acercando a Dios. Debo acercarme a Dios con reverencia. Dios hará todo lo posible para captar mi total atención. Finalmente, Dios escucha nuestro clamor y nos libertará de la aflicción. Versículos 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo y de todos esos feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, el Dios santo, el Dios tres veces santo, ha escuchado el clamor de su pueblo. Su palabra declara en el libro de Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del mucho puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, nuestra oración, cuando somos justificados por Dios, tiene un peso importante. Por eso debemos seguir orando. Por eso es que cada noche instamos, de lunes a viernes, tratemos de reunirnos. Yo sé que hay dificultades y que a veces no podemos todos los días, todas las noches, pero tratemos de hacerlo. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con un corazón realmente agradecido por Dios. Porque su oración justificada por Dios puede mucho. Ha sanado enfermos. Hemos visto todos los milagros que Dios ha hecho. Hemos visto cómo Dios ha cambiado historias. Hemos visto cómo Dios ha cambiado diagnósticos. Hemos visto cómo la gloria de Dios se ha intensificado en muchas enfermedades. Hermanos, Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue haciendo las cosas mediante la oración. Él las puede hacer sola, pero no sé por qué causa necesita siempre que la iglesia esté orando y orando y orando los unos por los otros. El clamor, Dios lo escucha. No se canse. ¿Recuerda usted cuando Ana necesitaba y quería un hijo porque no podía, era estéril? Y ella ora y decide orar y decide orar con tanto clamor y con tanto fervor. Oraba en silencio y el sacerdote equivocadamente pensaba que ella estaba embriagada y la maltrata y le dice, oye, ¿por qué no diriges tu vino? Y ella dice, no, no estoy embriagada, no estoy borracha, no estoy ebria, estoy clamando a Dios. Y cuando clamamos a Dios de corazón, Dios escucha nuestro clamor, hermanos. Dios escucha. Usted ha tenido vidas respondidas y respuestas de su clamor. Yo estoy seguro que en su vida hay historias de eso, hay milagros. En nuestra vida ha habido milagros. Yo tengo milagros que contar, yo tengo testimonios que contar, usted también los tiene. Y esos testimonios de milagros hechos por Dios, necesita contárselo al resto para que pueda decir, oye, mi Dios es un Dios poderoso. Mi Dios es un Dios que escucha las oraciones. Mi Dios es un Dios que escucha el clamor. Ana derrama su corazón delante de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Dios responde a su clamor. Y al año siguiente le entrega un hijo. Y ella destina a ese hijo a que viva en la presencia de Dios, a que sirva al Señor. Y ahí nace un gran profeta de Dios. Samuel, el hijo de Ana, el hijo del estéril. Sin embargo, Dios le dio ese hijo. Y después le da 5 hijos más. Pero ese es el hijo destinado para Dios. Cumplió su promesa, cumplió el clamor de Dios. Cuando usted clama a Dios, Dios responde su oración. No en su tiempo, pero sí en el tiempo perfecto de Dios. No se canse de clamar a Dios. Porque si usted clama a Dios, Dios promete que escucha nuestro clamor y por eso nos liberta de la aflicción. Dios nos liberta de esa amargura. Por supuesto, Dios escuchó la aflicción de Ana y concedió el hijo que tanto deseaba. Y ese hijo se convirtió entonces en el gran profeta Samuel, usado poderosamente por Dios. Cuando clamamos, este clamor llega al trono de la gracia. Y Dios nos invita a acercarnos con confianza a su trono. Hebreos 4:16 seguirá diciendo por la eternidad, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted se acerca al Señor, clamando a Él y con gratitud en su corazón, entonces haya gracia para el oportuno socorro. Haya el favor de Dios, haya la misericordia, encuentre esa bondad de Dios, encuentre ese poder de Dios que lo levanta. Hermanos, no se canse de orar, no se canse de clamar. Dios escucha nuestro clamor y nos libertará de la aflicción. Nuestro Dios ha prometido liberarnos de nuestra aflicción por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y para eso Él necesita de personas que vayan a dar testimonio de las maravillas y grandezas que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Usted tiene milagros que contar. Usted tiene grandes testimonios de lo que maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y el mundo necesita saberlos. El mundo necesita escucharlos. Porque cuando escucha lo que ha hecho el Señor, entonces algo pasa en su interior. Se abren sus oídos espirituales y entonces podrán oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si esos testimonios van apoyados de verdad bíblica, le aseguro que los oídos de todas esas personas y esos corazones endurecidos va a poder ser abiertos y cambiados su corazón. Dios, el Dios que habla de la zarza a Moisés, entonces le dice y le da la orden para que él vaya a ser usado por Dios y puede entonces ahora sí liberar a ese pueblo que había estado oprimido por más de 400 años. Dios escuchó el clamor de Dios. Dios escuchó el clamor de su pueblo y entonces busca a Moisés para que Moisés pueda ir a liberar a su pueblo con la mano de Dios. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, Dios necesita de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros labios, para poder ir a rescatar a muchas personas que están sumidas en el dolor, que están sumidas en la vergüenza, que están sumidas en el pecado, que siguen en el lodo cenagoso y que necesitan conocer al Salvador. Así como Moisés, el Señor lo insta para que él pueda ser usado para liberar a su pueblo. Él también necesita que usted se ponga en la brecha para orar por los unos por los otros e ir a buscar a los pródigos y a los perdidos. ¿Escucharemos este clamor? ¿Escucharemos este mandato de Dios? Dios nos ha dado de los oídos de las personas que están en oprobio y en vergüenza para que podamos ser usados y liberar a su pueblo. Hay mucho pueblo que está oprimido y Él necesita de que tú te pongas en la brecha. Él necesita de nuestras acciones en beneficio de ese pueblo. ¿Podremos ir a salvar a esas personas? Amado hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén.
Dios.